¿Qué tal? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. El día de hoy vamos a hablar un poco acerca de guión de cine. Espero que sea un video corto porque voy a dar un taller de escritura de guión de cine más tarde, hoy. Es a las 4 de la tarde hora de México. Y básicamente lo que vamos a hacer es eso. He estado dando una serie de talleres sobre escritura, únicamente sobre escritura, ¿no? Entonces, o sea, la idea de todos estos talleres es realizar estos ejercicios, ¿no? Donde básicamente partimos de una lectura, y para realizar como una historia en general. Ya después, si cada uno lo quiere convertir en un cuento, es otra cosa. Pero básicamente, para quien ve esto después, el tema con el guión de cine, insisto, porque no quiero extenderme mucho, tiene que ver, evidentemente, ¿no? Con que en algún momento esto se haga una producción, ¿no? A diferencia, por ejemplo, de las novelas y cuentos que muchas veces suelen quedarse guardados. Digo, pasa con el guión de cine también y lo sabemos. Hay como historias, ¿no? De, ay, alguien escribió un guión y se quedó 9 años guardados y luego ya hicieron la producción, ¿no? O sea, si ya como de por sí la novela, cuentos y todo esto es como difícil sacarlo con el guión de cine, o sea, sí es como peor, ¿no? Bueno, no peor, o sea, sí es como más complicado por todo lo que implica, ¿no? Que alguien como le meta dinero, en cambio con una autoedición que ahora tú puedes sacar en Amazon, en una imprenta, pues es como más sencillo. Pero bueno, esto último que estoy contando evidentemente tiene que ver con cosas que están como alrededor, ¿no? Ya de la escritura de guión. Pero lo que vamos a hacer hoy es un breve ejercicio de escritura, ¿no? Porque también la semana que viene voy a impartir un taller ya un poco más amplio donde vamos a profundizar estos temas. Pero yendo ya a la parte técnica, el guión de cine básicamente tiene que ver con escribir una historia, es decir, puede ser igual que una novela, que un cuento, incluso con un poema narrativo, ya sabes. Pero básicamente tiene que ver con escribir una historia, pero evidentemente en otro formato, ¿no? Y entonces, o sea, quiero hacer un paréntesis porque hay una pregunta que se hace, y ahorita retomo el tema de literatura infantil y puede aplicar también al guión de cine. Y la pregunta es esta: ¿es más fácil escribir guión de cine y literatura infantil a comparación de otras cosas? O sea, dígase poesía, novela, lo que sea. Y podría decirse que sí y no. Y lo digo porque hay gente que se encarrera, ¿no? De la gente que escribe así como en abstracto. Hay gente que desde el inicio se encarrera y se va directo por lo infantil, por el guión de cine, como en mi caso particularmente no fue así. Es decir, como después de 15 años de estar escribiendo ya me metí a la literatura infantil, al guión de cine, porque es una historia muy larga, ¿no? Pero sí particularmente tuvo que ver con un proceso largo de como de recuperar cosas de la infancia, mías, en el caso de la escritura para niños y tal. Y en el caso del guión de cine sí tuvo que ver también con un amplio entrenamiento en estar viendo como qué onda, cómo funciona la relación por ejemplo, de los cuentos, bueno, del texto en los cuentos ilustrados, ¿no? O en general de un texto con una ilustración. Estuve trabajando como proyectos, algunos no se publicaron, ¿no? A donde alguien me pedía, a ver, tengo unos dibujos y tú hazles un texto, ¿no? Entonces sí viene precedido, les digo, en ambos casos por estos entrenamientos, ¿no? O sea, en mi caso, que de entrada hacía narrativa, cuentos, sobre todo cuentos, ¿no? Entonces, como para responder la pregunta que nadie me hizo, pero que yo les quiero contar, sí, o sea, podría decirse que sí y no. Insisto, hay gente que desde el inicio se va, o sea, yo digo, no hay conocido como a tanta gente, pero de los que sí he conocido, hay algunos que sí, o sea, desde el principio se van por el guión de cine, o desde el principio se van por lo infantil, o desde el principio se dedican como solo a cuentacuentos, ¿no? Entonces les digo, en ese sentido podría decirse que sí, porque hay esos requerimientos como pues hay que escribir para los niños, como requiere un tono y tal. Que uno también lo puede hacer mal, ¿no? Esa es otra cosa, pero sí se puede, ¿no? Y en el caso del guión de cine es igual, les digo, o sea, quiero decir en ambas, tanto en lo infantil como en el guión de cine, hay como ciertos requisitos muy específicos por los cuales podría decirse que sí es un poco más difícil, ¿no? Pero, ¿dónde viene el no? O sea, ¿dónde realmente no es más difícil que escribir cualquier otra cosa? Cuando tú ya tienes esos requisitos, ¿no? O sea, una vez que tú ya tienes eso, digo, y dependiendo de los intereses de cada uno y algunas otras cosas, X que ahorita no voy a mencionar, no es más difícil. Por eso te decía un poco al principio de este video, es una historia, o sea, escribir un guión de cine es una historia que tú tienes que contar de inicio a fin. Y si nos remitimos como a esta definición básica, por ejemplo, de cuento, ¿no? Que se puede extender como a
a la novela y otras cosas, ¿no? Un cuento te cuenta, te relata una historia con un inicio, desarrollo y final. En el guión de cine es lo mismo, ¿no? Necesitas contar una historia en estos 3 pasos básicamente, inicio, desarrollo y final. De repente por ahí hay estructuras como extrañas, ¿no? De películas, no ahorita no, es que hay cosas que uno tiene anotadas, ¿no? Pero van llegando recuerdos. O sea, hay como películas que inician, ya sabes, por el medio, ¿no? Que creo que le llaman con in media res, una cosa así. Entonces, pero aún así cuando haya estructuras experimentales, hay que escribir esa historia de inicio a fin, en esos 3 pasos. Insisto, ya si tú los combinas y haces algo así, ya es otra cosa. Pero básicamente tienes que contar esa historia de inicio a fin, ¿no? Entonces, es que hay pájaros en el alambre. Ustedes no saben qué pasa por aquí, pero básicamente se trata de eso, ¿no? Entonces, en ese sentido, les digo ya más para cerrar como la pregunta que estamos planteando, podríamos concluir que no, o sea, no es más difícil. Una vez que tú entiendes cómo funcionan las historias, que es como tengo que dar una información inicial para mostrar algo que luego voy a desarrollar, y luego cerrarlo para decir si eso se cumplió o no y de qué forma, no hay ninguna diferencia. Evidentemente las diferencias importantes vienen como en los formatos, ¿no? Vienen en los formatos de eso sí lo voy a explicar un poco en el taller del rato y más ampliamente en el taller de la otra semana, que es escribir narrativa es fácil en el sentido de que uno puede ir directo a la introspección, ¿no? Yo me sentía triste, apesumbrado, tal, y en el guión de cine ya no es así, o sea, ya no lo puedo hacer así, porque lo que tengo que hacer básicamente es esto, y ahí les va el adelanto de los 2 talleres, del gratuito y del otro, es eso, que en narrativa lo puedo escribir muy fácil como me sentía triste o apesumbrado, ¿no? Que es una cosa del lenguaje, ¿cómo le puedo hacer yo para que se vea en pantalla? Ese es el lenguaje cinematográfico que les digo, lo vamos a ver ahí en los talleres, ¿no? Es decir, en lugar de escribir me sentía triste, es como voy a poner a un tipo o a una mujer ahí sentado, cabizbajo, y se le están saliendo las lágrimas, ¿no? Como por ahí va el asunto del lenguaje cinematográfico, lo que yo puedo expresar como de manera muy natural y narrativa, ¿cómo le puedo hacer para que se vea en pantalla, ¿no? Una vez que tú tengas, que estés trabajando un guión y lo lleves a revisión, incluso con lectores que no sean como especializados en guión, y si alguien te dice, es que lo estoy viendo como si fuera una película, ya estás ahí. No, bueno, ya estoy dando aquel taller, pero básicamente es eso, ¿no? Va por ahí. Lo que tú puedes decir con narrativa de manera sencilla, si logras darle ese formato de lenguaje cinematográfico, ya estás ahí. Evidentemente hay como otras cuestiones técnicas ¿no? De cambios de escenario, ¿no? Sobre todo el cambio de escenarios, los diálogos que en narrativa son como muy sencillos. Pedro, no, aún no es hora de llegada, dijo Pedro, ¿no? Esto requiere como también un formato muy específico en el guión de cine. Pero bueno, les digo, ya estoy dando aquí el taller, casi, ya me voy. Ojalá que alguien les sirva después para esto. Y les digo, solo como cerrar con esta pregunta, ¿no? O como repitiendo esta pregunta. ¿Es más fácil o más difícil escribir guión de cine que otras cosas? O sea, sí y no. O sea, sí en el sentido de que sí hay requerimientos técnicos y no en el sentido de que ya cuando tienes un dominio básico, por lo menos como de la estructura, ¿no? O sea, sobre todo de las descripciones y de los guiones, no. Sí y no. Pero bueno, eso lo vamos a ver un poco al rato. Cuídense, ojalá les sirva y les voy a estar compartiendo la información. Ya subí a las historias aquí en Instagram, el vínculo para el taller de la tarde y para el taller de la otra semana igual voy a poner un post. Pero bueno, cuídense, escriban mucho, lean mucho, lo que sea, pero mucho. Bueno, creo que no me deja terminar esto, pero cuídense.